Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, espero que estéis terminando la semana estupendamente. Y bueno, pues un poco la misma línea de los últimos días, la convulsión creo que tanto internacional como nacional es la protagonista. Después de, bueno, de algo que me parece histórico por lo inexplicable también. Bueno, hemos visto como Israel prácticamente llamaba terrorista a la ONU y cómo, bueno, pues le nombraba como organización non grata por la denuncia de su presidente de criticar los bombardeos masivos contra población civil. Y bueno, siguiendo la misma narrativa que podemos ver en los medios de comunicación, quien critique a Israel por bombardear y asesinar a civiles, ya creo que son 7.000 el número de fallecidos, más de 3.000 niños, pues se convierte automáticamente en terrorista o alineado con el terrorismo. Bueno, por otra parte, siguiendo con el asunto de Argentina, ayer a la noche ocurrió algo tremendo. En directo Milei colapsó en el programa con unos gestos, unas palabras, unos momentos tremendos que vamos a ver y bueno, incluso se está rumoreando que se podría bajar de balotaje, que no se presentaría o que desapareciera en entrevistas, porque incluso gente del entorno suyo está bastante preocupada y como veréis es muy llamativa algunas de las cosas que ocurrieron en la entrevista, aparte de un medio amigo, de un periodista amigo, Trebuch, que ya la entrevistó en numerosas ocasiones. Bastante preocupante. Bueno, se está hablando mucho de la salud mental de Milei, pero realmente lo que vimos ayer no lo hemos visto en otras entrevistas. Y luego a nivel nacional, bueno, tenemos ese acuerdo Sumar-PSOE que ha sido criticado, si bien son medidas que muchas de ellas ya eran acordadas con Unidas Podemos y PSOE, algunas de ellas pues no se han cumplido. Bueno, se está poniendo el foco sobre todo en temas laborales, económicos, y que desde algunos movimientos sociales también han criticado de ser insuficientes, pero todavía falta la parte más complicada del acuerdo, que es bueno, sobre todo con los partidos independentistas, porque bueno, se daba por hecho que Sumar y PSOE iban a llegar a un acuerdo, y es cierto que de ahí, bueno, pues se han aprovechado para sacar bulos, ¿no? Como el tema de los vuelos de menos de 2 horas y media, que ya lo hemos estado hablando, lo volveremos a analizar. El PP ha ido a saco con ese tema y los medios de derecha. Y luego, por otra parte, digamos que Olona, tras presentar el libro, está rajando de Vox tremendamente. Prácticamente está provocando para que Vox lo lleve a la denuncia y la lleve a juicio, que parece que es el objetivo de la señora Olona, para que Vox esté obligado a entregar la documentación. En todo caso, hoy vamos a hacer el repaso de la actualidad con dos invitados de lujo, Alex Cantón y Irene Zugasti, así que bueno, hablaremos de todo esto y de alguna cosilla más. Bueno, pues ya os estamos viendo. ¿Qué tal? Irene Zugasti, Alex Cantón, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Buenos días, muy bien. Muy ¿Qué bien. tal, Julián y Irene? ¿Cómo estáis? ¿Bien o qué? De Bueno, viernes. estupendamente, de viernes. Bueno, lo primero, daros las gracias por estar aquí. Compañeros y compañeras que podéis ver en Canal Red, que también podéis ver en Formación Tortuga, y que bueno, pues tenemos el honor de teneros hoy aquí para hablar. Bueno, bastante convulso el tema, bueno, sobre todo a nivel internacional y a nivel nacional, si os parece, que justamente estaba hablando de ese acuerdo, de esa investidura, ¿no? De ese acuerdo PSOE-Sumar, que bueno, creo que es un poco continuista, ¿no? Con los acuerdos de Unidas Podemos-PSOE, algunas de las medidas
que no se llegaron a, digamos, por más que se acordaron, luego no se ejecutaron del todo, y que luego también pues ha tenido alguna respuesta, sobre todo por movimientos sociales, como que son insuficientes, ¿no? Entonces, bueno, si os parece, empezamos por aquí. Irene, no sé cuál es tu análisis de este acuerdo, que creo que era bastante previsible y sobre todo todavía falta la parte más complicada, ¿no? Que este se daba un poco por hecho y falta la parte, bueno, digamos, Junts es como la gran incógnita, incluso diría Esquerra Republicana, parece que con Bildu, incluso con PNV puede ser más sencillo, pero ¿cuál es tu análisis de este acuerdo y de lo que falta, ¿no? Para la investidura de Pedro Sánchez, el resto de acuerdo? Pues a mí la verdad, os soy sincera, me ha decepcionado mucho en tanto en cuanto, como tú bien dices, todo lo más que podíamos tirar desde una izquierda progresista está en este papel. No creo que sea Junts quien vaya a poner sobre la mesa medidas mejores en este sentido. Y bueno, como sabéis, quienes hemos estudiado periodismo sabemos que hay que hacer siempre las 5 preguntas, ¿no? El quién, el cómo, el dónde. Y a mí en este acuerdo me fallan por lo menos 3 muy importantes. La primera que me falla, y la más importante, es el qué. Creo que es muy abstracto, creo que es muy genérico, con muchos verbos de estos tramposos de fomentar, impulsar, pero que dices, sí, pero ponme indicadores, bájamelo a tierra, concrétame un poco más. Echo de menos, además, cuestiones fundamentales, algunas las habéis comentado. Echo de menos, por ejemplo, el reconocimiento del Sáhara, que ha sido un tema que se ha hablado mucho en redes. Echo de menos cuestiones más concretas, por ejemplo, en política de consumo. Me falta muchísima interseccionalidad. Y luego en los temas que yo más trabajo y controlo, que son la cuestión de feminismos de género y especialmente la lucha contra las violencias machistas, creo que es un acuerdo que está carente de imaginación política. Creo que no quiere pensar más allá, no tiene, digamos, unos nuevos elementos rectores, nuevas ideas, nuevos paradigmas, ¿no? Como en su día fue luchar contra la violencia sexual o hablar de la economía de los cuidados o o ampliar derechos feministas, ¿no? Sino que básicamente vive un poco de lo que se ha hecho, ¿no? De lo ya legislado, y de hecho me sorprende que incluso hay medidas que ya existen, que eso me parece un poco irresponsable de no haberse empollado un poco lo que ha hecho el anterior gobierno de coalición. Por ejemplo, habla de eh, el tema de garantizar el aborto en la seguridad social, eso está ya en la nueva ley del aborto legislada. Habla de los protocolos para las muestras biológicas en caso de violencia sexual, eso está en la ley del sí es sí. Habla de la asistencia, la reproducción asistida para familias LGTBIQ, eso está en la ley de derechos trans. Entonces, bueno, son cuestiones que ya están en la norma y me sorprende un poco. También, por ejemplo, en la cuestión medioambiental veo que hay algunas contradicciones que no acaban de encajar, y lo que os decía antes, aparte de ese qué, me faltan 2 cosas. Me falta el quién, que creo que es importante, además de saber qué medidas hay, qué programa hay, que yo soy muy como Anguita, de programa, programa, programa. Creo que hace falta también saber quién lo va a ejecutar, porque sabemos que las personas importan en política, ¿no? Y que al final lo peleona o lo peleón que uno pueda ser es determinante para llevar a buen puerto muchas cosas. Al final la política inevitablemente la hacen personas. Y luego me falla también el cómo, porque hay cosas que ya sabemos que cuando se van a negociar con el Partido Socialista en una mesa, si tú le pedías 100, te va a aceptar un 1. Entonces hay que tener estrategias de negociación, porque el Partido Socialista siempre va a tender a la medida más conservadora y más restrictiva. Por ejemplo, lo vimos con la ley de vivienda, lo hemos visto con la negociación de todos los permisos parentales y de corresponsabilidad, lo hemos visto con la ley Mordaza, lo hemos visto con la reforma laboral, ¿no? En sus puntos más lesivos. Entonces, yo me gustaría mucho que ese acuerdo, sobre todo por la parte de Sumar, que es con lo que más cercano nos podemos sentir, nos expliquen cómo piensan arrancarle al PSOE cuestiones que en esta anterior legislatura, que había una Claro. correlación de fuerzas más hacia la izquierda, no se han conseguido, ¿no? Claro, porque al final eso, hay muchas de las cosas que, bueno, si ya estaba acordado un poco, no sé si aprender de los errores o incluso la impotencia, porque yo creo que también desde Unidas Podemos en la legislatura anterior es como un querer y no poder, incluso cuando se podía, luego Pedro Sánchez se ponía las medallas, ¿no? Y presumía, ¿cómo lo has hecho? Y bueno, pues al final porque al final he quitado algunas medidas de las que han estado como imposibilitando que se llevaran adelante, y luego eso, que se ven muchas de que son las que ya estaban acordadas. Entonces, bueno, nos va a quedar esa duda. No sé, Alex, cuál es tu punto de vista sobre este acuerdo. Efectivamente, pues un poco en la línea de lo que ha dicho Irene. Me parece una serie de medidas que en un principio a alguna gente le pueden parecer ambiciosas,
a mí como persona que soy bastante de izquierda se me queda pues que pues como un pacto que pues, va a suceder con el PSOE, que quizás se puede materializar, pero efectivamente, como tú dices, todo lo bueno lo capitaliza el PSOE y todo lo malo tira balones fuera. Ahora, yo lo que sí que haría especial incidencia, una, aparte de criterios de territorialidad, que ya que sumar es una fuerza heterogénea entre diferentes fuerzas, debería tener más en cuestión las cuestiones territoriales, creo que también debería existir algún protocolo de seguimiento sobre este documento que se está escribiendo y demás, porque, joder, es que es el PSOE, es que el PSOE no te va a cumplir nada de lo que te está diciendo efectivamente con la reforma laboral. Y yo no sé si vamos a ver otra vez, en caso de que haya una materialización de la legislatura, o sea, de un gobierno de izquierdas, bueno, de izquierdas otra vez, em, ese triunfalismo que vamos a ver por ciertos sectores de la izquierda y grupos sociales diciendo, pues como por ejemplo pasó con la reforma laboral, que es la mejor reforma laboral de la historia, cuando se está viendo que efectivamente no lo es, pasito a pasito, pero siendo realistas también. Y efectivamente, ya te digo, cuestiones territoriales como la cuestión de la infrafinanciación, en este caso valenciana, para dotarnos de más recursos en un futuro, para tener los mismos derechos y garantías en un sistema público para toda la ciudadanía, pues sería lo más deseable, ¿no? Yo igualmente creo, ya que has nombrado creo que está un poco el debate, o una de las claves del debate precisamente con la reforma laboral. Yo era bastante crítico, incluso pues aquí trajimos a gente de sindicatos, etcétera, personas muy críticas, pero yo personalmente, más allá de que no sea súper ambiciosa, si tú te vas a los datos y esa ley demuestra que no solamente ha aumentado desde el punto de vista cuantitativo el número de empleo, sino que a nivel cualitativo, aunque también se ha criticado ese aspecto, el hecho de que gran parte de eso se hagan fijos, al final mucha gente que tenía contrato por obra y servicio, que no tenía derecho a indemnización, tiene derecho a indemnización, es un gran paso adelante. Es decir, que es como revolucionario y reformista. Bueno, pues si realmente la reforma se puede llegar a... Es decir, que yo, aunque se critique, digo, por poner, hacer un poco Mm. de abogado del diablo o de poner fichas a favor de los cambios, aunque sean insuficientes, pero que sean en la dirección correcta, que creo que es un poco el resumen de la legislatura pasada. Es decir, bueno, hay un ámbito muy crítico, pero hay que reconocer en la legislatura pasada que aunque no se llevaron a cabo todo, es decir, no fue maximalista, pero los pasos que se dieron fueron en la dirección correcta. Entonces yo creo que ahí está un poco la clave. A Y ver, Julián, yo lo que creo, efectivamente, quiero decir, los indicadores positivos hay que decirlos y hay que ponerse las medallas. Y efectivamente fue el Ministerio de Trabajo quien lo consiguió. No obstante, creo que una izquierda a la izquierda del PSOE debe ser más ambiciosa tiene y que debe presionar exigir más. para que se den esos pasos, porque si no, ni se darían, ¿no? Y yo creo que el discurso que lanzaría es, bueno, no se está consiguiendo porque el Partido Socialista no está queriendo. Entonces, bueno, pues también entra ahí un desequilibrio, ¿no? Entre lo que es el gobierno, Es ¿no? que de hecho yo creo que un poco va por ahí. Es decir, si no hubiera estado Unidas Podemos, evidentemente esos pequeños avances, pero insuficientes, ni siquiera se hubieran dado. Entonces yo creo que estamos hablando en esa tesitura. Incluso creo que por eso es menos maximalista estas propuestas, porque el grado de presión va a ser inferior, o es un poco lo que se nota en el ambiente. Hay como más complicidad y más, no me obligues a esto porque no va a pasar. Es como bueno, todo lo acordamos y vamos a poner unos acuerdos que donde no haya muchas diferencias. Yo creo que han llegado como a punto intermedio, ¿no? O esa es la sensación que me da, es como la diferencia, ¿no? O lo que yo percibo. Pero igualmente, Irene, yo creo que esto, digamos que no ha sorprendido a casi nadie y me gustaría preguntaros, porque no queda mucho, ¿no? Para... Que ahí me están diciendo que el límite era 27 de noviembre, es decir, que faltan muchos acuerdos todavía y no sé si veis que esto va a ser, o en qué términos se van a mover esas negociaciones. Bueno, ya lo de Junts más o menos está claro, o creo que cada vez queda más claro. Ese órdago que lanzaron Esquerra y Junts de o hay una ruta clara de camino a un referéndum o no hay. Bueno, eso al final luego han dado marcha atrás, pero parece que lo de la amnistía, por lo menos ya se está empezando a hablar de ello, con toda la oposición de la derecha. Pero ¿por dónde pensáis que van a llegar esos acuerdos con el resto de formaciones y que van a suponer en la próxima investidura, Irene? Pues yo creo que yo haciendo política futuro, soy terrible, pero yo pienso, por lo que voy leyendo y vamos escuchando,
que no se va a agotar ese plazo, que probablemente antes ya haya una investidura, que no van a ser tan torpes de dejarla caer, que el acuerdo con Cataluña, a falta de unos flecos, debe estar bastante cerrado, que por supuesto Sumar ya no es un actor, creo que nunca ha sido un actor determinante, porque estaba claro que eran lentejas sí o sí, y ya están las lentejas más o menos perfiladas. Y lo que tú comentabas precisamente de la presión, creo que ahí va a estar el punto de lo que las próximas 2 semanas determine las fechas y determine el formato y el tono de esa investidura, porque como tú, yo creo que la derecha ha sacado a la calle todas las fuerzas que ha podido, ¿no? Ha sacado al PSOE de Felipe González, ha sacado a la patronal, Garamendi ya se estaba tirando de los pelos hoy con el tema de la reducción de jornada laboral, ha sacado a toda la prensa de derecha, de extrema derecha, a buscarle todas las ruinas posibles al gobierno de coalición, y aún así, y con todo y eso, parece que esto va adelante. Pero, como tú dices, yo no me confiaría, porque yo creo que va a ser una legislatura que, como la correlación de fuerzas cambia, va a ser muy complicada. Que haya investidura, muy probablemente. Que a partir de la Claro. investidura vayan con todo y vayan a ser una legislatura, yo juro que corta y muy tensa, y en la que se van a exacerbar absolutamente todos los ataques y todas las reacciones, creo que va a ser, por desgracia, va a ser así, y que frente a eso, precisamente lo que hablábamos antes, o uno se mantiene en su sitio y sigue peleando los derechos que, como decía Alex, se han demostrado que luego estadísticamente y que luego han recogido frutos positivos en materia de derechos laborales, de feministas, sociales, etcétera, o si uno quiere bajar el nivel de combatividad, eso para la derecha no le va a frenar en absoluto, solamente le va a allanar el camino de cara a que puedan, pues eso, torpedear la legislatura, y dentro de unos 3, 2, 4 años tengamos un gobierno con un PP relegitimado y volvamos al bipartidismo del que nunca, por desgracia, hemos terminado de salir. Bueno, aparte hay una cosa clara que yo creo que, es decir, yo creo que más o menos la gente intuye eso que dices tú, que, bueno, la investidura parece que va a haberla, pero claro, si para cada ley, que es un poco el escenario, para cada ley que se quiera aprobar en el Congreso y en el Senado, tienes que, bueno, en el Senado incluso creo que el PP tiene mayoría, pero en el Congreso ni siquiera, es decir, tendría que hacer unos acuerdos por cada ley que quiera sacar adelante, es decir, que es como hiper complicado. Y de hecho, Rufián, que a lo mejor es como Esquerra Republicana, es como el socio más cercano, si lo quiere, digo, a priori, ¿no? Ha dicho que si va a haber acuerdo va a ser de investidura, que no hay de la China de legislatura. Es decir, que ya está anticipando que hasta con Esquerra, imagínate, con PNV o con Junts, ya va a ser el acabose. Pero bueno, no sé, Alex, cómo lo ves tú, si lo ves como Irene o alguna... Yo creo que en la arena política hay una inteligencia que se escapa de nuestro entendimiento. El PSOE es muy inteligente, Pedro Sánchez es muy inteligente. Creo que se está generando una dialéctica de correlación de fuerzas. Evidentemente, el acuerdo con Sumar es un primer paso para la consecución de una investidura. No obstante, creo que Sumar en las semanas pasadas decía que no había acuerdo con el PSOE. Me parece pura teatralización. Sin embargo, sí que creo que Junts, los partidos más territorialistas y tal, sí que saben esa baza que tienen de que, a pesar de haber reducido el número de representación en sus respectivos parlamentos, tienen ahora un poder de negociación mucho más elevado que otras veces. Entonces van a ser muy exigentes. De cara al futuro, yo creo que si hay una repetición electoral, la gente castigará mucho aquellas fuerzas que han sido responsables de la repetición electoral, porque una repetición electoral, siendo sinceros, es una absoluta derrota. Claro. Entonces, va a exigir mucho más de lo que creemos y va a haber bastante más tensión. Yo igual sí que discrepo un poco con Irene, porque ahí sí que en política todo funciona a última hora, casi todo, y creo que sí que se agotará el tiempo hasta el 27 de noviembre para la constitución de la investidura. Ahora, ¿habrá gobierno? No lo sé, creo que el tema de el asedio, el genocidio de Israel y Palestina va a tener bastante incidencia. Creo que en Junts son bastante discordantes con las posiciones que mantienen el PSOE y Sumar. Generar un gobierno con esta correlación de fuerzas es muy inestable. Entonces yo no sé qué estrategia puede seguir el PSOE. O sea, mi opinión es que no lo sé, no sé qué puede pasar. Pero el PSOE es bastante más inteligente que el resto de los partidos, tienen estrategias muy comedidas y sabrá actuar para quedar como campeones. Total, Ya lo eso, creo que digo. a pragmatismo no hay quien le gane. Y es que Pedro Sánchez es un gran político,
en la peor acepción de la palabra. Es decir, que siempre dice lo que los indicadores y lo adecuado y tal, pero una peleta total, pero eso realmente le da eficacia, ¿no? Y de hecho, ahí sigue, ¿no? Por más que le atacan, pues creo que ha estado bastante fuerte en una situación, pues no muy sencilla. Y os quiero preguntar precisamente, bueno, ha habido reacciones, no sé si habéis escuchado a Ayuso, bueno, aparte del apoyo a Milei, que no desearía más, que bueno, si da tiempo, no sé si seguir lo de Argentina, a lo mejor hablamos algo, yo luego voy a hablar porque ayer, más allá de todas las locuras que vemos, se rompieron los dos partidos y aparte de eso, ayer hubo una entrevista que os recomiendo que la veáis con Trebuch, donde colapsó en directo Milei impresionantemente. Yo luego hablaré de esto, pero precisamente a donde voy es que Ayuso, a raíz del acuerdo, y es verdad que Yolanda creo que cometió un fallo a la hora de explicarlo de los vuelos de 2 horas y media, pero vemos que se agarran, hemos visto cómo ha salido el PP de Galicia, cómo ha salido la propia Ayuso, y aunque cometiera un error Yolanda Díaz al enunciarlo, un político creo que tiene la responsabilidad de cuando salga a criticar algo, no fijarse en deslices, sino qué dice realmente la propuesta. Incluso veíamos a Ecodiucu que hacía un hilo él está dentro del espacio de Sumar, ¿no? Es decir, que decía, bueno, a ver, es muy poco lo que esta medida solamente afectaría algunas situaciones. Pero vemos ahí otra vez como el PP, siguiendo la campaña de Feijóo, que parece que está contagiada por ese trumpismo también de Vox o de Ayuso, ¿no? Que siempre lo ha tenido como punta de lanza. Y os pongo otro detalle, aparte de este que os pregunto, del tema de coger o un desliz o cualquier narrativa que sea medio, digamos que se pueda pasar por verdad y que pueda ser efectiva la mentira. Ha estado mintiendo con eso, pero luego hemos visto, y esto también es muy del PP, sobre todo a nivel internacional, hemos visto unas declaraciones también donde Feijóo, bueno, aparte ha vuelto a repetir que él no ha sido presidente porque no ha querido, y luego también ha dicho que estamos perdiendo peso internacional. La política energética de Pedro Sánchez está basada en la ideología. Un poco las críticas vienen del PP cuando otra vez, y esto hay que reconocérselo al gobierno de Unidas Podemos PSOE, pero el que va representando es Pedro Sánchez. Podemos criticar lo que sea de Pedro Sánchez, pero que ha aumentado, que ha mejorado la imagen de España a nivel internacional, es que eso es un dato, son hechos, no se puede cambiar. Y fijaros que precisamente España ha liderado la reforma del mercado eléctrico que ha estado impulsada por España y que va a ser bastante beneficiosa para las ciudades. Os pongo un poco el vídeo para la gente que no sepa de qué estamos hablando y os pregunto un poco más que por este elemento puntual respecto al acuerdo de las 2 horas y media de los vuelos, un poco de la estrategia del PP y si os parece que esto les renta o al final los posiciona frente a su electorado con alguien pues que no se pueden fiar, ¿no? Que yo creo que eso pasa un poco en las elecciones generales. Pongo el vídeo y os pregunto. Pero sí que tengo la sensación de que hemos perdido peso internacional. Una política energética basada en la tecnología y no en la ideología. Lo damos entonces por adoptado y me vais a permitir que os agradezca y os aplauda a todos por vuestro espíritu constructivo. Bueno, ahí veis una vez más todos los ministros de Europa, de energía, de economía, bueno, depende de cada país el ministerio, pero todo lo que tenga que ver con el mercado eléctrico pues ha estado liderado por España y ha sido aplaudido y otra vez, bueno, pues hemos estado en el centro, pero el PP, usando un poco el principio de transposición, se va al lado contrario. Esto no es la primera vez que lo vemos y el papel incluso en Europa, ¿no? Que creo que si históricamente el PSOE en Europa ha sido peor incluso que el PSOE de España, es verdad que en esta última legislatura yo resaltaría positivamente, siendo honesto, el papel o la buena imagen del gobierno en la figura de Pedro Sánchez o de las diferentes figuras a nivel internacional. No sé si estáis de acuerdo conmigo, Irene. Sí, o sea, eso es innegable. A mí me puede gustar menos las posiciones internacionales de Pedro Sánchez, que me parece pues eso, un giro euroatlántico al estilo del que tuvo Aznar en los 90, pero es innegable que el peso que ha tenido, pues por ejemplo, liderando una cumbre de la OTAN, siendo ahora mismo la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea, con el tema de las tarifas eléctricas, ha posicionado con unas figuras políticas mucho más preparadas para estar en organismos internacionales, ha posicionado a España mucho mejor, desde lugo, que Mariano Rajoy, que cuando le preguntaban en inglés
pasaba la palabra y que era incapaz de tener una proyección internacional en una política, pues eso, bueno, de pasilleo en la Comisión Europea, pero sin ningún tipo de proyección ni de venderse como marca fuera de ahí. Ellos pensaban que marca España, a la que por cierto Rajoy le dio el liderazgo al padre de Espinosa de los Monteros, no nos Correcto. olvidemos. Esa marca España era muy para la inversión privada, pero no era una marca país para posicionarnos en otro tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo acaba de salir que somos el cuarto país en Europa en derechos de igualdad. Ese tipo de trabajo era impensable. Caímos en picado, de hecho, con la legislatura de del Partido Popular, con las dos legislaturas. Lo que pasa es que a mí me preocupa lo que tú comentas, ¿no? De cómo realmente no hay tanta diferencia entre la estrategia comunicativa de Claro, Milei y la que está teniendo Ayuso. Bueno, Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, porque yo a claro. Ayuso no le imputo esa inteligencia. Pero bueno, aparte de que los dos coinciden en cuestiones clave, ¿no? Pues eso, recortar el Estado, la libertad de reto en la boca y hablar con perros en redes sociales, son como tres cosas que, que les asimilan. Creo que utilizan esa política de la emocionalidad, esa política de agarrar el bulo, la noticia, el titular fácil y a partir de tirar su argumentario, que es muy emocional y que es muy poco político y muy poco técnico, tecnócrata, si queremos jugar ese juego, y sin embargo, pues absolutamente carente de reflexiones de fondo y tal. Si esto está calando o no, pues yo era de la teoría de que no calaba, de que Ayuso era un producto muy Comunidad de Madrid y muy ultra neoliberal, ¿no? De un Madrid, de una cosa muy concreta que es Madrid. Pero, por ejemplo, el último CIS, ella subía en valoración. Y parece que ya puede ser un producto exportable también a las periferias del país y a otro electorado que además está viendo que las otras alternativas, los otros perfiles del Partido Popular y de la derecha no acaban de despegar, no pueden despegar. ¿No? Ya decían el otro día que cuando Feijóo dio su discurso en la manifestación ya olía a muerto. ¿No? Sí. Entonces creo que me preocupa porque puede que ese tipo de estrategia comunicativa y sobre todo de estrategia política sí que les pueda funcionar en un medio plazo. Sí. Ahí, bueno, no sé cómo lo piensas tú, pero aparte yo creo que como que Feijóo se ha visto arrinconado, es decir, yo creo que había un juego ahí mediático, político y de élites económicas que claramente creo que apuestan todo a Ayuso, claramente, pero cada cosa a su momento. Y de momento lo que intentan es como meter en jaque, y esto se vio claramente cuando empezó a negociar con Junts, es como, bueno, salió Aznar, salió Ayuso, salió Los Santos, salió toda esta gente, como que esto no podía ser y que había que salir a la calle. Al final vimos a Feijóo salir a la calle y desdecirse, ¿no? Y lo hemos visto en varias ocasiones. Lo vimos con el acuerdo con el Consejo General del Poder Judicial, como Feijóo es más de acuerdo y como los otros son de muerte, es decir, no hay término medio, es decir, que al final es al enemigo ni agua, ¿no? Y en esa y si hay que usar la mentira se usa como hemos visto. Y verdad que Feijóo yo creo que se ha contaminado de esa estrategia. Yo no sé, Alex, cómo... Es decir, esto es como un debate, ¿no? Porque es verdad que muchas veces, por ejemplo, estos espacios, Milei o Vox, creo, y bueno, Trump, Bolsonaro, han tenido éxitos electorales, pero no sé si, o un poco mi teoría es que esto es un poco efecto champán, es decir, que tú puedes engañar durante un tiempo a tus electores o incluso captar a nuevos votantes a raíz de narrativas que son muy emocionales, pero que están muchas veces basadas en manipulación o en falsedades. Y yo creo que esto está hegemonizando, incluso calando en el Partido Popular, pero yo concretamente creo que esto es peligroso y yo creo que Feijóo se pasó de frenada en la campaña electoral hasta el punto que creo que fue la clave del batacazo, tanto de Vox como del Partido Popular, pero vemos que no cambia la estrategia. No sé si este tipo de cosas, por ejemplo, con el tema de los vuelos, sabiendo que es mentira, decir que esto es inaceptable, que esto es liberticida, que no sé qué, no sé cuánto, han parado toda esta narrativa en una mentira. Y lo está haciendo, no son errores, ¿no? Que mucha gente se pregunta, ¿es que son tontos o realmente es que es una estrategia? Bueno, ahí está un poco la duda, pero me gustaría preguntarte si tú crees realmente que esto le beneficia o este tipo de estrategia al final tiene como fecha de caducidad. Es decir, que la gente al final se da cuenta que la están engañando y hay un porcentaje que no le gusta y al final se bajan del carro. Mira, yo a Feijóo lo veo un señor bastante desubicado. La verdad, lo veo un señor bastante desubicado. Y creo que el capital orgánico del Partido Popular lo sabe y efectivamente está efervesciendo la imagen de Isabel Díaz Ayuso. ¿Cómo puede ser que ante un problema de dicción que tuvo Yolanda Díaz o de
bueno, un desliz, salga la presidenta de la Comunidad de Madrid. O sea, porque lo hemos normalizado en los medios de comunicación, pero ¿os parecería normal que saliera Carlos Mazón, el presidente de la Generalitat Valenciana, diciendo algo sobre Yolanda Díaz? Bueno, aparte de la madridificación de los medios de comunicación, creo que hay también una alineación por parte de diferentes sectores. Cuando los grandes grupos corporativos, mediáticos, se alinean con los poderes económicos y mediáticos, pues construyen estas narrativas. Estas narrativas que si son funcionales, habría que ver habría que ver cada sector, cada segmentación de comunicación para ver si tiene influencia o no. Ahora, yo creo que la política es muy cortoplacista. La gente no tiene memoria en muchos aspectos. Si fracasa la investidura, bueno, ellos decían que Feijóo era el ganador de las elecciones, ¿no? Ha sido un gran fracaso por parte de ellos. Si la investidura fracasa con Pedro Sánchez, yo creo que el relato y la narrativa que generarán en consonancia y en cooperación con todos los factores que tienen y dispositivos mediáticos será que es una investidura fallada por parte de Pedro Sánchez. Entonces, creo que estas narrativas sí que seguirán siendo funcionales. Obviamente, yo creo que al final la gente dirá, pues tío, te estás riendo de mi cara con tanta bulo, con tanta información falsa, pero creo que sí que seguirá siendo efectiva, efectivamente. Sí. Mira, precisamente por terminar la política nacional, yo estoy siguiendo bastante de cerca. Bueno, cada uno que le ponga el verbo que quiera o el calificativo, la descomposición de Vox o las peleas internas que hay en Vox, que son tremendas, y que cada vez, y aquí Jiménez Losanto, que yo suelo prestarle bastante atención, reconociendo el talento que tiene para mentir e insultar, yo creo que... Y poner nombres. Sí, bueno, todo claro, falso. sí, poner motes. De hecho, genio. estuvimos viendo una web que es la Federicopedia o algo así, que está categorizada como una Wikipedia donde están los maricomplejines, los comunistas tal, y los motes que le va poniendo con vídeos y todo. Espectacular. Y hay una coincidencia, Olona, que presentó hace un par de días el libro. Está haciendo tourné por medios de comunicación, pero está diciendo cosas brutales. Es decir, más o menos hemos visto muchas salidas, que los resultados no fueron buenos y, bueno, se ha acentuado más lo de Iván Espinosa de los Monteros. Bueno, hay como una lucha interna, supuestamente tiene dos elementos: una radicalización o una José Antonicización, es decir, que al final, es decir, como que los postulados de Primo de Rivera, falangistas, como que están teniendo más peso con la figura de Busadé. Yo no estoy tan de acuerdo ahí porque, por ejemplo, Ortega Smith también es falangista y Iván Espinosa de los Monteros era de las personas más asociadas al Yunque, incluso criticadas por el propio Los Santos. Es decir, que aquí lo de unos más tibios y otros más radicales, ahí no estoy de acuerdo, creo que son peleas internas y precisamente mucho de ello tiene que ver con el dinero, ¿no? Que es algo que ya las primeras personas que salieron, hablo de cargos muy importantes a nivel nacional y a nivel territorial, hablaban que era una estafa, que era una empresa, ¿no? Que era Santiago Abascal S.A. y que todo se decía de Celesta. Incluso desde Valencia se denunció cómo les pedían que todo el dinero de las corporaciones municipales se enviasen a tal. Luego hemos visto lo del pitufeo, la denuncia del Tribunal de Cuentas, que a mí lo que más me sorprendió es que más de 300.000 euros se han ingresado a través de cajeros automáticos. Y yo ahí ya me explota la cabeza porque no entiendo que la gente que vaya a donar a un partido vaya a un cajero automático y ingrese dinero hasta 300.000 euros, ¿no? Eso lo tendrán que aclarar, pero lo que parece, y aquí hay como una sinergia total, y Macarena Olona, no sé si recordáis la entrevista con Évole, que dijo, bueno, preguntar la fundación esa Disenso, que es la que tiene alianza precisamente a nivel internacional a través del blog de Fake News, la Gaceta de la Iberosfera, le tienen puesto ese nombre porque hace noticias falsas también para el resto de socios, la Carta de Madrid, que depende del Foro de Madrid, que depende de la Fundación Disenso, y luego el pseudo sindicato Solidaridad. Son como las tres cosas que ya conocíamos que manejaban esa fundación, pero, y atención a las cuentas porque ya he visto que han subido a 11 millones, Macarena no habla aquí de 11 millones, pero lo que parece que está claro y que es público, de Vox han ido a la Fundación Disenso 7 millones al menos de euros, que son bastantes euros, y parece que de ahí va a una empresa que es Tizona, que es de Méndez Monasterio, que es la mano derecha de Abascal, y el hijo de Julio Ariza, que tiene problemas con la Hacienda, por eso está a nombre del hijo, y que le vendió el medio de la Gaceta por 700.000 euros a esa fundación. Y estamos hablando de 4 millones de euros que, al menos esos 4 millones de euros que se gestionan de manera opaca, ¿no? Entonces, ahí hay
Es decir, hay tela que cortar y de hecho Olona está diciendo unas auténticas burradas. Os voy a poner solamente un cortecito. Luego hablaremos más de ello, que hay mucha tela que cortar, pero voy a poner un fragmento para que vean en qué término está hablando Monasterio, amenazando, diciendo que es una estafa, que bueno, que es un negocio para tres o cuatro, que es un negocio con la bandera de España, que están engañando a la gente, y está como pidiendo que le denuncien. Si es mentira, que me denuncien. Así puedo pedir datos. Bueno, pongo el vídeo para la gente que nos está viendo y os pregunto por esta crisis o como le queráis llamar. Darme solamente un minuto. Claro, porque si efectivamente se confirma esto judicialmente, pues la verdad es que, no sé, puedo abrir mesa. Claro, yo le haría una pregunta muy sencilla, Macarena. ¿Y todo esto usted no tenía ni idea antes de irse? O sea, cuando estaba usted dentro del partido, ¿de todo esto no tenía usted ni idea? Pues te agradezco la pregunta porque es muy pertinente. Absolutamente no, porque yo nunca he estado en las cuentas de Vox, en los números económicos de Vox, ni desde luego en los de la Fundación Privada. ¿Y entonces cómo se ha enterado después, ya fuera del partido, cómo se ha enterado? Perdón. Pues como se podría haber enterado usted, solo que en mi caso, con la expertise, con la experiencia que tengo como abogado del Estado que se ha especializado en la lucha contra la corrupción, y en este libro cuento varios ejemplos, accediendo a las cuentas mercantiles, a las cuentas anuales en el momento en el que han sido publicadas, por primera vez unas semanas antes de conceder yo la entrevista a Jordi Évole, que es la primera vez que hablo de la Fundación Disenso, al ver el alarmante desvío de fondos públicos, que en febrero de este año, cuando por primera vez hablo de la Fundación Disenso, ya alcanzaba los 4,5 millones de euros, ahora ya estamos en más de 7 millones de euros y precisamente por esa experiencia, hablando del modelo 347, que si yo estuviese en tribunales, que es el tiempo posterior al rigor con el que estamos actuando en este momento, que es el de las preguntas, el de la higiene democrática, porque no nos olvidemos que el que maneja fondos públicos es el que está obligado a dar cumplida cuenta de a dónde destina hasta el último euro público que está gestionando. Si yo actuase como abogado del Estado y tuviese acceso a ese modelo 347, como lo tengo cuando actúo en activo, en los tribunales, le puedo asegurar que podría dar cumplida contestación a las cuestiones que estoy planteando, que son las cuestiones que tendría que hacerse cualquier español ante la gestión de fondos públicos. No, desde... Bueno, ahí está hablando de... Bueno, ahí siempre tenemos quien defiende, Isabel San Sebastián como defendiendo a Vox, pero ahí está otra vez hablando del... Está básicamente que lo que le gustaría a ella es ir a juicio y que... Y está reiteradamente diciendo que, bueno, si es mentira lo que digo, llévenme a los tribunales. Y habla del modelo 347 y ahí digamos que lo que decía, ahí se puede ver la cuenta de putas y varios, que es lo que dijo en la entrevista de Évole, en el cual pues esas grandes partidas de millones de euros que tanto la Fundación Disenso como sobre todo Tizona se escondería cómo se riegan esos millones de euros que, bueno, pues uno se puede imaginar, pero uno muchas veces se pregunta, ¿no? ¿De dónde viene esta desinformación o estos influencers o estos bots o esta estrategia? Bueno, porque precisamente aparte estamos hablando que es una empresa de comunicación y una de las acusaciones que hizo Olona es que en las campañas andaluzas le obligaron a que estuviera viviendo durante la campaña con él un espía de la empresa Tizona que le pormenorizaba informes, como hacían los miembros del Yunque cuando querían captar a alguien, informes de lo que hacía detalladamente para tenerla controlada, ¿no? Es decir, que creo que son acusaciones súper graves y no sé, Alex, ¿cuál es tu opinión al respecto? Hay una deriva, es decir, no sé si llamarlo disolución, guerra interna, pero evidentemente están, creo yo, en un momento más a la defensiva o más con luchas internas que a la ofensiva, ¿no? Que están como de repliegue y con cosas que no suenan muy bien y que van a tener un procedimiento judicial, pero creo que también mediático que le va a hacer daño. ¿Cuál es tu visión de todo esto? Yo creo que Vox es un embrión del Partido Popular, entonces replica las mismas mecánicas que ha replicado siempre el Partido Popular. Lo que pasa es que el Partido Popular ha sido obviamente bastante más inteligente porque tiene más trayectoria y muchísimo más recorrido. De hecho, bueno, por si no lo sabéis, ahora Vox ha entrado en el Ayuntamiento de Valencia desde esta semana pasada, pero antes María José Catalá, la alcaldesa, les asignó un sueldo acorde a como si fueran concejales de gobierno. Y por el propio Partido Popular Valenciano ha asignado una designación presupuestaria para un puesto que antes era voluntario. Quiero decir, es que el Partido Popular es mucho más inteligente, aplica las mismas mecánicas, pero de otra manera. Y respecto a la deriva orgánica, bueno, es que un partido de esta índole que al final se compone por tanta heterogeneidad de
índole fascista, pues acaba teniendo estas derivas orgánicas y, bueno, una decadencia que yo me alegro porque es la caída de la extrema derecha, pero es el ciclo natural de estos partidos, creo yo. Aparte hay una cosa, porque no solamente es la denuncia de irregularidades y tal, sino a Olona y a otros miembros están hablando de que ahí hay fascismo. Es decir, no solamente son cuestiones económicas, sino... Ahora, esta es la parte que yo menos me creo, porque la propia Olona era punta de lanza de los discursos más machistas, más xenófobos que tenía Vox. Es decir, que ahora que ha visto la luz o no sé lo que ha pasado ahí, bueno, de hecho la estrategia creo que era súper fallida. Yo planteaba, ¿esto le restará votos a la derecha? No creo, porque todo lo que está diciendo es decir, lo que está pillando son odios dentro de la derecha, pero es que a la izquierda tampoco la puede engañar. Ahí vimos el batacazo electoral que se dio, pero bueno, por ponerlo, Irene, decir que no solamente son denuncias de irregularidades, de estafa económica, sino también de que es verdad que ya ha sufrido, y yo aquí es donde estoy con Olona y le muestro mi apoyo total, cuando gente como España Bola y tal hacían campañas de acoso, bueno, súper machistas y persecución de todo tipo, llamándole loca, bueno, haciéndole una persecución digital bastante gore, que ella la ha denunciado, incluso denunciando que España Bola, que le llama nazi, porque es un tipo nazi que parece que estaba a sueldo de Vox, fue un poco uno de los orígenes de esta pelea enconada, y que también tiene su proceso judicial, pero bueno, por poner algún matiz, que no solamente esta denuncia de irregularidades económicas, pugnas internas, sino que, y esto la parte que menos me convence a mí, le está llamando nazis, xenófobos, que no se puede permitir el machismo, bueno, ese tipo de cosas. Y esto yo creo que es síntoma porque de falta de unidad y de que hay muchos díscolos, y sobre todo la gente que está saliendo está hablando de irregularidades económicas, pero también de sobresaltados políticamente, ¿no? Sí, pues yo es que, mira, la epifanía de Olona no me la creo. Es verdad que ha cambiado el mensaje, no sé si habrá sido pues eso, que ha visto la luz, el amor, dicen por ahí también, no sé, no tengo ni idea, ni me interesa, ni la debemos las feministas de España ninguna sororidad, porque ella no la tuvo cuando fue un azote ideológico de lo peor de este país, si bien es cierto que ha sufrido violencia política por parte de la extrema derecha, como tú dices, y eso es innegable. Creo además, hay como muchas teorías sobre quién la está apoyando. Yo creo que Olona, sinceramente, es una loba solitaria que está intentando construirse un nicho. Creo que tontea un poco también con esa izquierda rojiparda, pero claro, no acaba de encajar porque es un personaje demasiado extremo en muchos sentidos. Pero sí me creo que tenga mucha información y mucho poder que contar, y además que como tú bien dices y te decía también Alex, al final Vox no se trata de ideología, se trata de dinero. Ideología la han tenido siempre, pero estaban en el Partido Popular muy cómodos durante muchos años y no les ha hecho falta montar un partido. Esto va de otras cosas. Y sin embargo, Macarena Olona es abogada del Estado, no nos olvidemos. Claro. Macarena Olona cobra 8.000 euros al mes y además le da tiempo a escribir libros y a hacer cosas. Es una cosa fabulosa, de productiva ella. Entonces, creo que al final lo interesante que está destapando ella es efectivamente lo que comentáis, que toda esa trama, que lo que me sorprende a mí, lo que me llama la atención es que quitando espacios como este, mediáticamente no se le está dedicando la atención de la ruptura de la izquierda y de los divorcios y de los pimpineos que hay. Comparándolo, nada que ver, y esto es bastante más gore, porque las cosas esto es mucho más gordo. Porque la izquierda, pues podemos estar muchas veces debatiendo, pero la izquierda, y por lo menos en el espacio de la izquierda del PSOE, ¿no? Sí. Ahí nadie ha robado y nadie fomenta ideologías que son ideológicamente una amenaza a las democracias y a los derechos humanos. Entonces, me parece mucho más grave esto porque estamos hablando de 11 millones de euros, que sepamos, que se están yendo a fundaciones que están promoviendo la extrema derecha, aparte de, bueno, pues absolutamente de corromper las instituciones del Estado, y que allí donde llegan, roban, y allí donde llegan, cometen todo tipo de delitos, ¿no? Entonces, ojalá los medios de comunicación hablaran tanto de este desmoronamiento de la extrema derecha, tanto a nivel estructural, organizativo, económico y de cloaca del Estado, como también a nivel ideológico, porque a mí me interesa mucho eso de las líneas, la José Antoniana, la que es más internacional, lo que está haciendo Disenso, lo que hace Tizona, pero de todo eso, oye, no se habla, tiene que hablarlo Macarena Olona, es fuerte, ¿eh? Total, o Jiménez Los Santos también, que ahí tiene, es decir, hay otra cuestión que es el tema económico, porque claro,
lo que él venía criticando es que Vox, que era como, bueno, a quien él defendía, le daba prioridad a medios como 7NN, Estado de Alarma y tal, que no lo veía nadie, pero que como que forman parte del mismo núcleo empresarial, que parece que por ahí van los tiros. Y yo creo que también por protección a Ayuso, ¿no? Sobre todo cuando Monasterio atacó es decir, no votó a favor de los documentos, y quien estaba detrás, que él también lo está anunciando, es Méndez Monasterio, que dice que es un poco el que controla a todo, ¿no? Esa empresa y que, bueno, al final, mano a mano con Abascal, ahí hay un negocio más que un partido político, es una empresa. Pero bueno, por ir a lo internacional y lo que está transversalizando toda la conversación y todo pensamiento, yo por lo menos no puedo evitarlo, pensamientos, emociones, es lo que está ocurriendo en Gaza principalmente, y que, bueno, la verdad es que es un poco inexplicable, ¿no? Hay una claramente, a mí me parece un poco distópico la naturalidad con la que ciertos políticos, ciertos medios de comunicación, periodistas, tertulianos, más o menos, aunque es mucho más complejo, pero el marco es que cualquiera que proteste sobre el genocidio que está ocurriendo en el suelo de Gaza automáticamente es terrorista o se está alineando con el terrorismo, ¿no? Y estamos viendo que, por un lado, instituciones, medios de comunicación, aunque dentro de la pluralidad que hay, ¿no? Pero hay como un apoyo más claro a Israel que creo que contrasta muy claramente con el apoyo en redes sociales y en las calles, ¿no? Aquí en España, concretamente en Madrid, vimos cómo Cayetana, digamos, gente del gobierno, también del PP de Madrid y de Vox, también estuvo Monasterio, apoyaron una manifestación ya cuando había miles de muertos en Gaza, digamos, pro Israel, con asociaciones pro Israel, etcétera, donde apenas hubo 100 personas, y 2 o 3 días después hubo una en apoyo a Palestina con 30.000, 40.000 personas, y luego a nivel mundial es auténticamente impresionante. Yo creo que eso ha servido de presión para recular en posiciones maximalistas, como ya dentro de la distopía, la Unión Europea en un primer término diciendo que dejaban de hacer ayudas para la ayuda humanitaria, ¿no? Bueno, ahí hemos visto también gestos de Biden que son de cara a la galería, porque lo que está claro que mientras Biden decía que apoyaba el corredor humanitario, al mismo tiempo era quien vetaba el que se parara el fuego para la entrada humanitaria. Incluso ya hemos visto que esa presión ha valido solamente a la Unión Europea para luchar y más o menos llegar a un consenso de que se haga una parada parcial del bombardeo para la ayuda humanitaria, para el corredor humanitario, pero como por un tiempo, y luego seguir bombardeando a civiles. Creo que la cifra en estos momentos son más de 7.000 civiles, más de 3.000 niños, es decir, son cifras totalmente abominables, y que como paradigma, el otro día en el programa de Iker, ¿no? Pero podemos poner más ejemplos. Aparte de que todo, es decir, que está totalmente orientado hacia un lado, la propia presentadora Carmen Porter justificaba las respuestas de Israel con una mentira muy gorda que decía, claro, el gobierno Frankenstein, y concretamente Ione, ha dicho, no ha condenado el ataque de Hamas, cuando la respuesta de Israel, que es igual de falsa, habla que se alinea el gobierno con Hamas tras esas declaraciones, que pide a Pedro Sánchez que lleven al Tribunal Internacional Penal de Derechos Humanos a Netanyahu, pero a continuación dice, y también a los asesinos de Hamas que mataron civiles en suelo israelí. Es decir, que para mí, yo condeno la muerte a civiles, creo que la gran mayoría estamos ahí, pero la narrativa que están construyendo en instituciones, en medios de comunicación, en partidos políticos, es bastante distópica. Y a todo esto, noticia de ayer, vimos cómo entraron fuerzas... bueno, estamos viendo ya cómo están entrando tanques. Si ya es terrible el tema de los bombardeos, parece que van a entrar por la zona norte, donde supuestamente está Hamas, principalmente. Han hecho avisos para que ese 1.200.000 personas se fueran hacia el sur. Al menos 500.000 se ha quedado, otras 700.000, 800.000 se han ido, pero hemos visto cómo esas personas que se iban al sur también eran bombardeadas, también eran asesinadas, y mucha gente, civiles, han decidido quedarse ahí. Bueno, parece que van a entrar, no sé si para arrasar con todo, pero la verdad es que más allá de lo que vaya a ocurrir, que no sabemos qué va a ocurrir, lo que sí sabemos es lo que ha ocurrido,
Y incluso las últimas declaraciones de Netanyahu como que se va a hacer realidad la profecía de Isaías y de no sé qué, haciendo cuestiones proféticas, difundiendo bulos desde las cuentas oficiales. Y me parece todo tan distópico que no sé por dónde agarrar. Pero bueno, Irene, empiezo por ti. ¿Qué te parece para mí este contraste entre lo que la mayoría de la gente piensa, ¿no? Porque por más que lo intenten frenar, hemos visto cómo prohíben entrar a periodistas, incluso los asesinan, más de 30. Al final nos está llegando vídeo de lo que está ocurriendo y incluso la propia ONU, ¿no? Que ya han asesinado más de 40 personas, está haciendo unas declaraciones que son terribles, ¿no? Que se está acabando el agua, la electricidad. Irene, perdona por la extensión, pero es que es tan monstruoso todo esto y tan inabarcable que bueno, no sé por dónde empezarías tú a la hora de analizar esta monstruosidad. Pues es que, me pasa que le veo tantas aristas que no sé por dónde tirar, pero por decir algo que igual hemos hablado menos, creo que sí que es muy importante lo que ha subrayado Julián de que estar en la calle, que manifestarse, que estar en Twitter, que estar dando la brasa a tus compañeros de trabajo, a tus amigas, sirve. Y eso de que solo el pueblo salva al pueblo, que es como una cosa muy antigua, creo que aquí es importante, porque si algo, por ejemplo, si algo ha hecho que Pedro Sánchez haya suavizado un poquito su postura, ha sido las movilizaciones históricas que estamos viviendo aquí, que nos tenemos que retrotraer no a la guerra de Irak de 2003 para tenerlas en Europa y sobre todo también fuera de Europa, que haya habido gobiernos como el de Petro, por ejemplo, haciendo como una línea diplomática de política exterior muy concreta, anticolonialista y por derechos humanos, creo que ha servido. Entonces creo que hay que seguir estando en la calle, que es este domingo en la manifestación a las 12, que está convocada, no sé si, perdonar por el madrileño centrismo, no sé si está convocada en más ciudades, porque creo que sí que es importante estar ahí. Porque si no, fijaros lo que se está negociando ahora, es que estamos negociando en las organizaciones internacionales migajas, que entren 20 camiones, que haya una pausa humanitaria, cuando estamos hablando de que en 2 semanas van a parir 5.500 mujeres sin luz, sin agua, sin anestesia, en los hospitales que están absolutamente colapsados. Es que estamos, cuando se reúnen y se sientan en la mesa, lo que están negociando son las migajas de la miseria. Y es que si me pongo a hablar, veis que me vengo arriba, y afortunadamente creo que en este momento, por lo menos en España, nos ha pillado un pueblo que tenemos mucha conciencia de la historia del pueblo palestino, porque ha estado muy en el ADN, ¿no? De la historia de la izquierda española, y eso es importante, porque por ejemplo con otras guerras como Ucrania nos pillaron completamente desconociendo el contexto, y eso llegó que bueno, se legitimara una guerra que ahora estamos viendo que tiene los mismos apoyos, ¿no? Estados Unidos, el mercado de las armas, y que mueran inocentes en Ucrania a paladas, es terrible. Y justo comentabas una cosa, y ya me callo, lo prometo, que es lo del programa Horizonte. Yo es que me lo puse a ver ayer, porque una tiene que ver de todo, yo no sé por qué acabé allí, y me pareció muy perverso el tratamiento tienen un general, creo que se llama Kaplan, un general argentino, Sí, de origen el argentino militar israelí es el portavoz de los hechos. que además les da imágenes en exclusiva, que yo no entiendo muy bien cómo unas Fuerzas Armadas pueden estar vendiendo imágenes en exclusiva a cadenas de televisión. A mí se me escapa un poco esto. El tipo, bueno, imágenes sensacionalistas terribles, poniendo, bueno, pues ese marco, ¿no? De Hamas es terrorista, ergo todos los palestinos son terroristas y tenemos que intervenir por tierra, mar y aire porque se esconden por todas partes y no podemos con ellos. Y eso justifica cargarnos a 7.000 civiles. Y eso en mesa, por supuesto, todos los tertulianos estaban de acuerdo. A veces ponen una vocecilla discordante ahí, pero tampoco va a ninguna parte. Y según acaban con ese bloque de noticias, pasan a Canarias y a la migración, haciendo un vínculo muy perverso, ¿no? Porque al final es la misma xenofobia, es la misma islamofobia, el mismo odio el que sustenta todo, ¿no? Y eso tiene mucho que ver también con toda esa propaganda pro-israelí que está llegando, que se basa en deshumanizar al pueblo palestino. Hay un trend en TikTok burlándose de los palestinos, de su imagen, de su vestimenta, bueno, haciéndolos salvajes. Tú el otro día comentabas, Julián, esa propaganda falsa que está circulando por Madrid, ¿no? En el que se hace, ¿no? Se hace de la parte del todo, y de repente el pueblo palestino es todo un pueblo que merece el castigo porque todos son islamistas radicales y terroristas. Entonces, contra esa deshumanización y contra esos mensajes, lo que nos queda somos nosotras, ¿no? La gente que salimos a la calle y que tenemos conciencia para decir, no, aquí esta vez no me la cuelas como me la has colado con otras guerras. Es que sé que esto es propaganda y sé que esto es mentira. Y ante ese tipo de acciones es cuando pueden reaccionar, y cuando gente como Pedro Sánchez ha tenido que recoger cable por una vez. Claro, porque los sondeos dicen otras cosas a lo que le van orientando. Pero fíjate,
Es de loco, es decir, absolutamente de loco, más allá de la claramente puerta de entrada que tiene a neonazis, a los fachatubers, etcétera. No sé si es el mismo que tiene un colega ahí, pero van entrando todos con todas las narrativas que esa batalla cultural que rodea a Vox principalmente, pero no solo Vox, porque al final Vox es una pieza más del engranaje, pero es increíble como el otro día se difundía un bulo por redes sociales que la policía tuvo que desmentirlo, ¿no? De que no había alerta terrorista 5. Y para hablar de eso llevaron a dos invitados y dice, bueno, la gente está muy preocupada, le vamos a contar la verdad. Y para tranquilizaros, y llevó al Samuel Vázquez, que es el de la policía del siglo XXI, que es un militante de Vox, que trabaja para Vox, y que dijo que... pero los mismos bulos, todo el análisis que había hecho, yo no había visto el programa de Iker, y era la misma narrativa, diciendo que, claro, no estamos a nivel 5 porque los socios del PSOE no quieren a los militares en la calle, cosa que se lo ha sacado de la chistera. Luego que va a haber atentados inminentes, es decir, todos los bulos que lanzaron Alvise, Vito Quiles, Negre, el de Desocupa, que van repitiendo, son exactamente los que llevaron ahí. Y luego a un experto en seguridad que dice que el mejor presidente de la historia es José María Aznar. Imagínate, para hablar de terrorismo y de guerras internacionales, José María Aznar, la figura destacada. Claro, y luego para hablar del desmentido en redes sociales y la veracidad en redes sociales llevan a Wall Street Wolverine, que es una de las figuras que más bulos difunde, distribuido con bots. Entonces yo creo con eso se habla todo. Pero yendo a otros medios, hay dos elementos que también practica el programa de Iker Jiménez. Es decir, es contar la vida personal de las víctimas israelíes, los familiares, tal y cual. Y luego, cuando hablan y de hecho ayer ocurrió otra vez en el programa, ponen las imágenes aéreas del destrozo. Dice, wow, lo de Gaza es tremendo, hay unos datos, dan datos y cosas que nunca son personales. Y claro, al final uno empatiza, porque es terrible lo que pasó en Israel, y yo he visto todo, es decir, es condenable, es decir, esta no es la manera de defenderse, creo yo, no van por ahí los tiros, es decir, que es condenable, pero si es atroz el asesinato de 1000 civiles, creo que aún lo es más lo que está ocurriendo en Israel. Y igual de doloroso, o tendría que valer lo mismo la vida de un niño israelí que de un niño en Palestina. Y claro, cuando se multiplica por 10, por 15, por 20, solamente en el estado inicial, y que esto sobre todo se esté justificando, porque nadie está justificando lo que se hizo desde Hamas en Israel, no sé, yo no conozco a nadie, pero lo que sí se está haciendo es justificando lo que Israel está haciendo en Palestina. Y creo que eso es lo más cruel. Y luego, el otro elemento que se repite es que cuando le das voz a alguien que defiende los intereses del pueblo palestino, lo primero que te preguntan es, ¿pero tú condenas a Hamas? Incluso hemos visto por lo menos 6 entrevistas en las cuales se acaban de enterar que han asesinado a familiares, pero tú condenas a Hamas. Y es como un mínimo de sensibilidad, es como al final están llevando ese marco y es como el terrorismo de Hamas. El terrorismo de Hamas, cuando hay un terrorismo de Estado tremendo que se está blanqueando. Pero bueno, Alex, no sé cuál es tu opinión, pero es verdad que también hay una cosa que empezamos a hablar de esto y nos encendemos. Y esto transversaliza, porque esto no es partidista para nada y lo estamos viendo que supera totalmente las militancias específicas partidistas, ¿no? Esto es algo que si eres humano te tiene que movilizar. Yo lo primero de todo os quería dar mucho ánimo porque veis a Iker Jiménez, entonces eso tiene que ser bastante complicado. Y él antes hablaba de fantasmas, ahora los tiene en el plató, o sea, es increíble. El tratamiento informativo está siendo bastante deleznable. Yo, de hecho, este lunes, bueno, el miércoles se publicó en Canal Red una de las entrevistas que yo hago por las calles entrevistando, y la opinión popular es que dista mucho de la opinión institucional. O sea, la gente cree, que es un conflicto de Israel contra Hamas, pero no es consciente de que Israel no está atacando solo a Hamas. Israel es una potencia militar muy avanzada, financiada por el propio Biden, por el Partido de los Demócratas, que tiene unas políticas exteriores súper belicistas y que son súper mortíferas. En este caso, podría atacar perfectamente a los puntos estratégicos de Hamas sin necesidad de atacar a todo el pueblo palestino. Es que es un genocidio en mayúsculas. La comunidad internacional está siendo bastante endeble. La opinión popular está con el pueblo palestino y efectivamente la opinión de las instituciones, el marco es súper nocivo. En este sentido, están utilizando el tema de las falacias de la autoridad para justificar una guerra. Es que no es un conflicto, es que realmente es un genocidio que está acabando con miles de vidas de los palestinos.
Y luego quería hacer hincapié en las declaraciones que hizo Yone Belarra, yo que milito en otro partido, pero obviamente me parece que Podemos está siendo el partido que está metiendo el sentido común, porque me parece bochornoso que una opinión que debería ser sentido común esté quedando como subversiva. Claro. Obviamente, si se está cometiendo un genocidio y no está habiendo unos criterios de proporcionalidad, porque por un lado han habido 1.000 fallecidos que nos solidarizamos con ellos y por el otro lado 7.000, no se está cumpliendo el principio de proporcionalidad y obviamente tienen que ser condenados por crímenes de guerra, tanto los de Hamas, los salafistas de Hamas, como el Estado entero de Israel, genocida. Y bueno, pues por último, eso, que Biden y la comunidad internacional predican mucho con la seguridad y la paz, pero al final son quienes están financiando el genocidio de Israel. Hay una cuestión, ¿no? Que, no sé, me parece como que es más fácil de entender hasta qué punto se está blanqueando. Digamos, para entenderlo en España, sé que no, a nivel político, territorial, es totalmente diferente, pero creo que tiene elementos que nos hacen entender la brutalidad que se está cometiendo, que es cuando existía ETA y asesinaba a ETA, si se hubiera normalizado a nivel internacional, que hubiera bombardeos sobre todo Euskadi, con la población de Euskadi. Es decir, con todas las diferencias, pero es algo que entendemos. Es decir, es que ni a la derecha más recalcitrante se le hubiera ocurrido. Y luego estamos viendo gente que ya defendía incluso los bombardeos a Guernica, por seguir con la continuación, diciendo que no eran tan buenos, ¿no? Y esas son la gente que está predominando, ¿no? Es decir, estamos viendo justificaciones como la propia María Jamardo, que está en todas las televisiones, después de decir esa burrada que en cualquier otro país la hubieran largado, pero es que es pluriempleada, está en todos lados. Ayer también veíamos a una tertuliana diciendo que la ONU era la que había potenciado y había hecho crecer a Hamas. Menos mal que había allí un experto, además de una organización nada social comunista como el Cano, diciendo, pero ¿qué está usted diciendo, señora? Y menos mal que a veces hay gente sentada que le para los pies a estas tertulianas que están en todos los espacios. Y luego ni hablemos del programa de Ana Rosa, es una auténtica locura, pero yo creo que ese ejemplo es el más... bueno, el que creo que entendemos hasta qué punto es una brutalidad que se está normalizando y que luego, y no sé, también hay otra cuestión, creo, antes lo comentaba Alex, que esto va a trastocar bastante, porque aquí en España, bueno, Ione, creo que, y esto se le está escapando a mucha gente, ha hablado también de que se juzguen a los asesinos de Hamas en suelo israelí y aunque se diga no, pero está defendiendo a Hamas, pero si es la única que ha dicho que hay que llevarla a tribunales y juzgarlo. Es decir, que al final esa polarización nos lleva a ver una realidad que no es, y algo que creo que fue bastante sensato, incluso aquí el otro día Sánchez Mato dice, bueno, no estoy de acuerdo, porque decía, no, a los de Hamas no se puede llevar, porque, bueno, le ponía algún pero yo creo que la mayoría dice lo que hay que condenar, es decir, primero proteger que no mueran más civiles, pero es que encima esto va a ser una escalada, y os pregunto, para cerrar este tema, que a nivel internacional, evidentemente, el que se maten de manera indiscriminada a miles de personas, es posible que haya una escala no solamente a nivel de estados, de que Irán se meta, Hezbollah, los Estados Unidos, China, quién sabe hasta dónde puede llegar, sino que es verdad que la indignación puede llevar a... Es decir, igual como se polariza, y el otro día vimos al asesino este de Maine, que bueno, por lo visto es un loco, ¿no? Es un tipo que le daba retweets a Donald Trump, que a End Wokeness, bueno, todo esto, es un loco, pero evidentemente hay un peligro real también de atentado, de respuesta. Entonces, al final, y yo creo que también Irene decía esto, hay un interés de unas élites, de un reducido porcentaje, de que haya más guerra, de que haya más muerte y, por supuesto, más negocio de las armas y que las posiciones más radicales, como la de Netanyahu, se retroalimente de sus propias acciones. Al tener respuesta, pues hay que defenderse más y gastar más, y se defiende al más duro, ¿no? Que es lo que hemos visto un poco en Ucrania, esa desnazificación, que yo creo que lo que ha hecho es nazificar tanto a Rusia como a Ucrania, de que gente como el batallón Azov sean los más aplaudidos, cuando en la etapa anterior de la incursión de Rusia en Ucrania eran ya no tenían cabida, ¿no? Y al final estamos potenciando, no sé hasta dónde veis que puede llegar esta escalada. Y ojo, a nivel política, y también meto este detalle, ojo que Sumar está haciendo guiños con los verdes, y los verdes están haciendo un apoyo explícito a Israel.
y yo hablo por mí, con este tema es una línea roja total. Es decir, por supuesto no voy a votar ni voy a hacer ningún apego a nadie que esté apoyando a organizaciones que apoyen a Israel y lo que está haciendo. Y yo creo que esto es una línea roja. No sé si Sumar tendrá que ver o reubicar sus apoyos en Europa, pero lo de los verdes, el apoyo que está haciendo a Israel y que Sumar se deje ver con los verdes, también me parece un elemento en el debate. Pero bueno, ¿cómo pensáis que va a ser esta escalada a nivel internacional? Y bueno, si queréis comentar también esto de los verdes y la cercanía con Sumar, que me parece algo peligroso, que deberían de vérselo o rectificarlo, ¿no? Irene, empiezo por ti. Pues bueno, lo de Sumar y los verdes es una más de las decepciones, porque quienes han seguido, yo es muy friki de ese tema, la evolución de los verdes alemanes, son un partido otanista, son un partido a favor del envío de armas, a favor de la industria militar, y además en materia de ecologismo, bueno, pues defienden esa transición verde que el capitalismo te vende, que al final cambias mucho para no cambiar nada. Por eso incluso los propios colectivos contra el cambio climático en Alemania no les tienen ningún tipo de legitimidad, por no hablar de la izquierda, que la gente militante de izquierdas allí no les quiere ni ver. Pero volviendo al tema de lo... Bueno, y Sumar ya verá, porque de hecho el descontento interno en Sumar con este tema me consta que es tremendo y no es para menos, que así que pues sobre todo en Izquierda Unida, ¿no? Porque tienen quizá una tradición más larga en todo esto. Yo con gente de Izquierda Unida que hablo, es decir, se suben por las paredes. Sabes que no hay por dónde cogerlo. Además, supongo que es porque por revestirse algún tipo de nueva identidad, que no trascender un poco las identidades de la izquierda más clásica y ponerse el traje europeísta y de la lucha por los derechos medioambientales, pero desde luego con socios así, para ese viaje no hace falta alforjas, como decía mi abuela. Pero vamos, volviendo a lo de la escalada, es que estoy totalmente de acuerdo contigo, porque creo que no estamos tampoco sabiendo dimensionar lo que va a significar esto, bueno, escalada en general de los conflictos bélicos en el mundo y esa legitimación sobre todo de la guerra como fin, ¿no? O sea, y como medio y como solución, ¿no? La solución es la guerra, cuando es el principio de lo contrario, de los problemas. Del horror. Claro. Entonces, por ejemplo, lo que tú comentabas de Ucrania, aunque la guerra, bueno, pues que se convierte en un conflicto de baja intensidad, como ya lo fue durante los años anteriores en Donbass, y nadie decía nada, o incluso con que se firme un acuerdo de paz, todas esas armas que se regalaron a la población civil, a grupúsculos de extrema derecha, rusos y ucranianos, todo eso, junto con esa diáspora que va a haber durante la guerra y después sacar de la cárcel a los delincuentes para que entren en la guerra y luego ya quedan libres y con armas entre los civiles. El batallón Tornado, exacto. Toda esa gente, ¿vosotros os acordáis cuando después de la guerra de los Balcanes había aquí como ese mito del delincuente albano-kosovar, que no sé qué? Bueno, en realidad lo que había, los tigres de Arcán y todo lo que vino después, fue una red criminal operando por toda Europa y por toda Europa oriental especialmente, pero luego también mucho en Europa, en Centro Europa y en Europa del Sur, que eran pues eso, excombatientes, esos paramilitares que se quedan sin oficio, ¿no? Y tienen que buscarse la vida operando en redes transnacionales de trata de mujeres, de tráfico de armas, de droga, de crimen organizado. Eso va a pasar en Ucrania, está pasando ya. Lo que pasa que, bueno, de momento es muy poca gente la que se hace eco de ello, pero eso va a ocurrir, y además con unos circuitos de circulación absolutamente incontrolables ya, ¿no? Aparte lo estamos viendo sobre todo en la zona de Cisjordania, los colonos, estamos viendo como una de las principales medidas es armas de asalto, no pistolas, y armas de y de hecho estamos viendo, y no todos los colonos serán así, ni todos los israelíes, pero estamos viendo cómo, y hay imágenes, van a los asentamientos y toda esa rencilla a lo mejor que tenían de vecindad, pues evidentemente conflictiva, la resuelven pues yendo, ahora que tengo un arma y puede ser que no esté bien de la cabeza o que esté cabreado o lo que sea, pero va y me cargo a toda la población que tengo de suelo cisjordano, de palestinos. Y sí que eso lo estamos viendo, y gente que no sabemos cómo está con armas de asalto, ¿no? Totalmente. Y luego, aparte, o sea, esa violencia se traslada a todas las capas, porque, por ejemplo, ¿cuántos periodistas ahora críticos, por ejemplo, con Israel, están siendo amenazados o están yendo a su casa, les hacen scratches, les queman? Aquí también creo que han agredido uno también por ser crítico con el tema de Ucrania. Gente como Pablo González, que está en la cárcel desde hace 200 y pico días. O sea, perdón, lo que digo, no, un año y pico ya, mucho más. Sí. Un año y pico para ir para dos, por haber hecho, bueno, pues por haber sido una voz disidente o crítica. O sea, esa violencia, además de la violencia física y la escalada que va a significar en temas de seguridad y en temas de convivencia diaria,
y de exaltación del ideario, pues eso, el ideario Iker Jiménez, también a nivel de libertad de expresión, de derechos humanos y de la forma en la que podemos expresar nuestro disenso contra esto, pues a través de los medios de comunicación, del periodismo, del activismo, del pacifismo militante, con toda esa persecución, por ejemplo, a toda la gente que porta banderas palestinas en muchos lugares de Europa, siente un precedente terrible, porque tenemos una escalada creciente de la violencia y a la vez una escalada también del recorte de la persecución en derechos civiles. Y creo que... Y déjame que te haga un paréntesis, porque otra cosa que no se le ha permitido a ningún país es, primero, bueno, creo que van ya más de 30 periodistas asesinados, la no entrada digamos, de periodistas a suelo palestino. Y ojo que hay un elemento, que esto ha pasado más desapercibido, aquí no lo hemos pasado por desapercibido, es la presión de la Unión Europea a Twitter y a otras plataformas para que eliminen contenido de desinformación pro-palestino. Pero estamos viendo una desinformación, y luego vamos a hablar de ella, brutal, por las cuentas oficiales de Israel, que ya lo vimos con las cuentas oficiales de Ucrania, que se permiten y se potencian, dirían yo. Esto no se ha visto, ya en el último episodio es acusar de terrorista a la ONU. Después de haber asesinado a más de 40 trabajadores de la ONU y de haber asesinado a cientos de niños en las escuelas donde lo están protegiendo, y que ya la ONU, es decir, si ya el país que engloba a todos los países del mundo, la organización que engloba a todos los países, ya es terrorista por decir que no está bien matar a civiles, es como estamos normalizando líneas rojas que no deberían y que no se le permite a nadie. Imaginaros que este tipo de cosas le hiciera a otro país. No tiene sentido, ¿no, Irene? Totalmente. Yo lo único positivo, por ver algo positivo a todo esto, que no se lo veo, ¿no? Pero es que lo de Israel está siendo como tan flagrante, tan descarado, ¿no? Esta tolerancia y este consentimiento y esa aquiescencia y veíamos al líder de UGT sentado con Israel, que era como, ¿qué necesidad tiene un sindicato de meterse en este jaleo ahora? Bueno, supongo que habrá favores que pagar. Sí. Ha sido tan descarado que por lo menos en una parte importante de la opinión pública española, que estaba bastante menos movilizada con temas como la guerra de Ucrania o demás, de repente se ha visto claro hasta qué punto, bueno, pues eso, la correlación de poder y esas élites de poder sionistas y esos intereses coloniales y de la industria de las armas y del mantenimiento y del espionaje digital, que lo de Pegasus y otra serie de cosas, ojo, viene de Israel. Claro. Y esos tienen que tener información de todos los políticos del mundo, a saber por dónde viene el tema, pero lo que está claro es que Israel tiene un poder impresionante que ningún otro país se le permitiría hacer las cosas que está haciendo. Yo no sé, Alex, cuál es tu opinión, pero es que es bastante chulo. ¿Cuál va a ser mi opinión, Julián? ¿Cuál va a ser mi opinión? Es que... Bueno, pero por dónde... Ya, sí, bueno... No, a ver, mira... ¿Qué es lo que tú matizarías más? Porque es que como son tantas cosas... En el Estado español, con el paradigma mediático que tenemos... Soy muy crítico con los periodistas que en teoría son progresistas, pero venden su fuerza de trabajo a las líneas editoriales y acaban configurando una opinión pública pro-israelí. Eso me parece una irresponsabilidad periodística muy flagrante también. Sin embargo, todo nuestro apoyo y solidaridad al periodismo de guerra, que están ahí en el campo de batalla y de hecho están perdiendo las vidas. Eso es una barbaridad. Yo quería hacer aquí dos apuntes. Una, ¿qué pasaría si no estuviéramos en el Estado español en un contexto electoral? Yo no sé cómo estarían sucediendo las noticias. No sé si el PP hubiera tenido otro tipo de postulados, se hubiera incluso manifestado más aún en favor de Israel. Yo seguramente lo pienso. El tema de Yolanda para mí también es una línea roja. Israel y Palestina... se tiene que ver como un genocidio por parte de Israel desde hace años a Palestina, y quien no lo ve así, de verdad, no le voy a votar en la vida, no cuente con mi voto, a pesar de que pueda militar en un partido de dentro. Y el tema de la escalada internacional, bueno, los conflictos de Oriente son en clave siempre teocrática, ¿no? Y de un sesgo cultural bastante grande, donde, bueno, las luchas siempre internas entre minorías étnicas, entre chiitas, sunitas, puede luego desenvolver en que sea un contexto internacional donde los hermanos musulmanes se puedan involucrar, donde otros países como Arabia Saudí, donde Irán, donde países que quizás ahora están más alejados, en un futuro se puedan meter, pero sin embargo creo además con bastante seguridad, que como el grifo de Israel es Estados Unidos, todo esto acabará cuando Estados Unidos quiera. Claro, sí, total. Y luego hay un tema, ¿no? Que
que es histórico y con esto sí que ya cerramos, que es un poco de lo que se está hablando también del origen, es decir, más allá de un poco el principio de transposición de acusar a la ONU de estar detrás de Hamas, es decir, hay, bueno, más que datos de gente de Israel, de Estados Unidos, que sabe que desde, sobre todo le interesa a Netanyahu, ¿no? Un poco por lo que decía de las posiciones más radicales, si tú alientas posiciones más radicales al país rival con el que te está enfrentando históricamente, bueno, pues tus posiciones más radicales tienen más predominio, como hemos visto, que al final se retroalimentan esas polarizaciones extremas y creo que para mí, como solución más allá que la guerra, que no la tiene, más allá del diálogo a medio o largo plazo, creo que lo que hay que apostar son por espacios que los ha habido hegemónicamente en Palestina y que en Cisjordania los hay como Al-Fatah, que sean más laicos, es decir, que no apuesten por un radicalismo religioso, que es también lo que, y lo vimos el otro día con Netanyahu hablando de la profecía de Isaías, la profecía bíblica se iba a cumplir, la luz contra las tinieblas, bueno, una auténtica locura que no nos lleva a ningún lado. Yo creo que igual como Netanyahu o Israel ha fomentado que jamás existe y tenga hegemonía, creo que habría que apostar de que otras formaciones que también defiendan los derechos civiles de los palestinos, como fue la OLP en su momento y todo eso, y unos acuerdos que sean prolongables en el tiempo y duraderos, en una guerra continua, creo que esa es la manera, es decir, apostar y hacer lo contrario que ha hecho Israel, de apostar por Hamas y financiar a Hamas, sino, no sé si financiar, pero apoyar posturas de los palestinos que no defienden el asesinato de civiles. Igual como la población debería de defender posturas en Israel de políticos que también los hay, que Netanyahu está siendo muy criticado, de políticas que no asesinen a civiles como están haciendo. Y esas realidades existen, pero parece que se quieren ocultar, ¿no? Y que al final se pone toda la ficha a la guerra, ¿no? Y no sé si cuál sería la solución dentro de lo complicado, porque estamos casi en un callejón sin salida. Y con esto ya cerramos, una posible solución a medio o largo plazo de este conflicto que ya lleva décadas y que hay resoluciones internacionales que no da la gana cumplirlo, incluso que cuando alguien se las pasa por el forro se protege, ¿no? Como es el caso de Israel. Irene. Pues yo, fíjate, creo que con lo que comentas creo que tendríamos que empezar a darle la vuelta, o por lo menos a no legitimar ese discurso es absurdo, banal y muy tramposo, que es el de las condenas. Porque primero no conducen a nada, condenar no cambia las cosas, y segundo porque, bueno, pues si tú quedas más tranquilo, condenas a Hamas, por supuesto, condeno a cualquier persona que asesine a población civil, pero sobre todo condeno a los que crearon a Hamas, a los rebeldes sirios, a los freedom fighters afganos, a los talibanes, a todos los movimientos pues eso, extremistas religiosos, para cargarse a la izquierda y para cargarse a los movimientos políticos de liberación en Oriente Medio. A esos son los que verdaderamente condeno. Estos son solo las consecuencias de su política. Pero como tú bien dices, el otro día volvían justo a la semana de estallar el tema, volvían unos compañeros de una brigada que se llama Leila Khaled, que es una brigada de solidaridad en Cisjordania, y me comentaban que incluso en el campo de refugiadas de Deisés, que viven 15.000 personas hacinadas ahí al lado de Belén, que es un campo de refugiadas con unas condiciones de vida terribles. Allí hay una actividad política. Por ejemplo, hay un colectivo juvenil, sobre todo con mujeres, con muchas chavalas jóvenes que tienen que hacen allí todo el tema de apoyo, de toma de conciencia, de activismo. Las madres de muchos de los jóvenes que han muerto también están muy organizadas. Hay una asociación también de derechos de mujeres que es tremenda, culturales, hay muchísimo movimiento. Aquí también, por ejemplo, aquí en Madrid hay un colectivo de bailes y de tradiciones populares palestinas que hacen sensibilización sobre el asunto. Por lo menos como lo que podemos hacer nosotras desde aquí, que es limitado, creo que apoyar esos espacios, ¿no? Y demostrar que hay un apoyo internacionalista y desde la izquierda que se aleja de esos postulados de extremismo religioso, ¿no? Que además desideologizan y hemos visto los resultados de las últimas 2 décadas. Claro. Eso a nivel nuestro. Y luego creo que una solución aparte en el derecho internacional, bueno, pues la que se está la que propone Belarra, ¿no? Que al final no es nada descabellado y ha ocurrido en otros conflictos armados, ¿no? Embargo de armas, freno alto al fuego y este señor al Tribunal Penal Internacional. Eso para empezar, pero claro... Total. Eso como mínimo, aparte, ¿no? Aparte de Ione Belarra, que lo comentaba, que ha sido bastante claro, en el Parlamento Europeo las declaraciones de los parlamentarios irlandeses son espectaculares. Creo que es Profit, hay un partido a la izquierda y luego Sinn Féin, sí. y le cantan las 40 von der Leyen de manera brutal,
Pero es verdad. Vale, me igualas. Y Manu Pineda lo Y Manu están Pineda, haciendo y Manu muy Pineda. bien. Total. Creo que son, fíjate, espacios que son minoritarios dentro del Parlamento Europeo. De hecho, son del EF son los únicos que han votado en contra bueno, más o menos blanquear los bombardeos de Israel. Y a pesar de ser minoritario, creo que representan, en este caso, la mayoría de personas que más o menos se enteren de la situación. Pero es verdad que todo el posicionamiento que hay, ¿no? De, bueno, la diplomacia, los pesos de poder, etcétera, pues al final los llevan a otros sitios. Pero bueno, Alex, perdón, si quieres proponer, y ya esto es el final un poco, vías de solución o qué habría A que ver, hacer vías para de frenar solución es que es esto. lo que ha comentado Irene, es que Claro. respetando la legislación europea sería suficiente como para eh, paliar todo el conflicto que está habiendo. De todas maneras, claro, cuando tenemos una presidenta de la Comisión Europea que se mantiene equidistante y es Bueno, pro-israelí, pues ojalá y fuera aquí distante. Se ha ido ahí a hacer la foto exacto. con. Tanto Bueno, Metsola pero como von der Leyen se han ido a hacer la foto y usted tiene derecho a defenderse. En fin, bueno. claro, exacto, exacto. Bueno, que es pro-israelí, pues evidentemente va a seguir el genocidio. Soluciones a corto plazo. Bueno, pues lo que podemos hacer la comunidad como pueblo es seguir manifestándonos, seguir visibilizando los problemas, seguir intentando convencer y vencer y convencer y vencer a las instituciones, a todos los partidos políticos para ver que es una situación súper asimétrica entre un Estado legítimo y otro que está cometiendo un genocidio de manera estructural, porque no olvidemos que esto se está configurando como Israel contra Hamas, es decir, una célula terrorista, un gobierno terrorista contra un Estado terrorista. Y si fuera Israel contra Hamas, entonces Israel no estaría bombardeando a toda Palestina, pero sin embargo lo está haciendo. Entonces, a corto plazo, bueno, pues cumplir con la legislación, con las directivas europeas, sería más que suficiente. Y de hecho, embargar las armas y darle un buen azote a Estados Unidos de una vez por todas, que al final es quien auspicia la mayoría de todas las guerras y conflictos internacionales que pasan en este mundo. Bueno, hablando de, ya que estamos en el exterior y con esto ya sí, no lo teníamos planteado, pero como voy a hablar de este tema, a ver, el fin de semana pasado hubo elecciones, sorpresivamente o no tanto, porque yo decía, es decir, conociendo a la gente de Argentina, ¿cómo puede ser que vote un tipo que hace un discurso repitiendo palabra por palabra de Masera en el juicio a las juntas militares, o que diga que no, que es mentira lo de los 30.000 desaparecidos, o que haga todas las locuras que estamos viendo, o como decía, ¿no? Que sus asesores sean medium, es decir, su consejo asesor son un perro muerto y los 5 perros clonados, que le dan una cartera a cada uno y a través de una medium les va diciendo lo que va. Bueno, ayer hubo una entrevista, lo voy a poner porque luego vamos a hablar más de ello, con un periodista amigo, Trebuch, que lo apoya bastante y lo viene entrevistando, y ojo, estamos hablando, yo diría, no sé, cada uno que saque sus conclusiones de salud mental, es decir, que muchas veces se habla, este tío está loco, tal, pero muchas veces se habla un poco, bueno, coloquialmente de esta manera, pero más allá de que la vida, ¿no? Un poco los detalles de la vida que estamos conociendo, pues sí, no es muy normal ese tipo de cosas, pero ayer en esta entrevista hubo varias cosas, ¿no? Como que escuchaba murmullos y tal cuando no había nadie y cosas de ese tipo. Y aquí, como le ponía todo ficha de ese acuerdo, por poner un poco en contexto, Massa sacó un muy buen resultado, sacándole más de 7 puntos. Milei bajó respecto a las PASO y Bullrich se hundió. Y conocíamos ayer o anteayer un acuerdo hace 2 días de Bullrich, que sería como Ayuso, explícito a Milei, y esto ha desembocado una lucha tremenda. Críticas internas del Milei, porque como llamaba casta a los partidos de siempre que se unan, pues va en contra de lo que ha estado repitiendo. Y luego, dentro de Juntos por el Cambio, que es una coalición muy amplia de centro-derecha, en el cual los radicales principalmente, y Larreta, que fue quien perdió con Bullrich, ha dicho que Milei es una línea roja, que este tipo, aparte, a la propia Bullrich le llamó montonera asesina que ponía bomba en jardín de infantes, en colegios de infantil. Y bueno, ha habido ahí un acuerdo que está todo convulsionado. Ha roto el partido totalmente, por lo menos el Juntos por el Cambio han dicho que, bueno, pues se han ido del partido, ellos sabrán, pero sobre todo los radicales y Larreta, que es del PRO, dice que van a seguir con el partido sin Bullrich y Macri, que es un poco el mediador entre Milei pero os quiero poner este momento simplemente para ver el momento de locura
nunca mejor dicho, de que está viendo la política argentina. Pongo el vídeo de uno de los momentos más virales bueno, estaba hablando, justificando ese acuerdo, que una publicación en redes sociales, otra de las cosas que tiene esta gente son bots, los tenía Bullrich, lo tiene Milei, estoy diciendo que tiene muchas interacciones, un meme que puso del acuerdo entre un pato y un león, que son los que representan a Bullrich y a Milei. Pongo y os pregunto un poco por el escenario argentino en general, porque a lo mejor seguramente conocéis, no todo, pero ¿cuál es el detalle que más os llama la atención? ¿Y cuál es vuestra apuesta de cara a las elecciones del 19 de noviembre? Pongo el vídeo y os pregunto. Frente al anuncio de Bullrich, yo posteé un meme. Sí. Sí. Se te rieron. El león con el pato. Hago una pregunta. ¿Alguien vio las métricas de ese tuit? A la cantidad de gente que lo vio. Tiene más de 250.000 likes. Eso es lo importante. Tiene casi 16 millones de impresiones. Solo en mi cuenta de Instagram, el posteo tiene 1 millón de likes. ¡Ey! Pero no son votos eso, Javier. Claro. No, para. Lo que quiero decir es, así como hay un salame o 3 salame opinando desde una computadora, ¿sabes qué? Mientras que eso, miran a la señorita por internet, yo estoy en el medio de sus sábanas. Bueno, hay varios cortes como este. Hay otro que dice, por favor, hay muchos murmullos, están hablando mucho, y luego se ve como no hay nadie, es decir, y luego un montón de gestos raros. Irene, tú que me estabas como diciendo, sí, que te ha llamado la atención todo esto, y me imagino que habrás estado siguiendo un poco toda esta locura. Es decir, está como súper convulsionada, mientras más está como comiendo palomitas, viendo cómo se matan entre ellos. ¿Cuál es tu punto de vista, y si quieres hacer un pronóstico para las próximas elecciones? Que iba Milei de favorito, pero ojo que incluso se está empezando a hablar que es posible, de hecho, se está diciendo, porque parece que realmente tienen problemas de salud mental, y están diciendo que lo más sensato es no exponerlo en medios de comunicación, o incluso que no se presente al balotaje. Incluso se está llegando a hablar esto, pero bueno, no sé si será tan así. Pero hay mucha gente, incluso decía, yo votaba, pero después de esta entrevista no voy a votar. Es decir, es alguien que necesita ayuda. ¿Cuál es tu punto de vista de todo lo que está pasando, y si quieres hacer una proyección del balotaje, que creo que es el 19 de noviembre? Sí. Pues mira, yo no sé si es salud mental, consumo, una de las dos cosas, con todo el respeto a las personas que pasan por procesos que tienen que ver con este sentido. Creo que en cualquier caso no es el mayor problema de Milei. El problema de Milei es cómo piensa y lo que piensa. Pero bueno, esto ya es, creo, la demostración de que se está legitimado y se ha dejado llegar a un balotaje a una persona que bueno, es que no cumple ninguna de las características que puede tener una persona, pero no ya para gobernar un país, para ser funcional en su día a día. Pero al margen de esta entrevista, porque yo llevo viendo cortes de Milei mucho tiempo, y es que cada día se va superando en su realismo, él y su cortijo, Sí. Porque hay un cortijo, la que canta con él cuando aparece, los que le sacan la ouija del perro, en fin, o sea que en Argentina se ha aplaudido esto y se ha hecho un show business en torno a su persona desde hace Incluso, años. perdona, todo vale mientras las cosas vayan bien. Cuando empieza a haber como este golpe, empiezan todos a acusar, de hecho... Lo quito. No, a la Lemoyne, que es una de las diputadas, tenía una propuesta que era la posibilidad de que un padre renunciase a los hijos legalmente a los 15 días, igual como las mujeres tenían derecho al aborto, que un hombre pudiera decir que no era padre, ¿no? Una cosa así, ¿no? Y esto, claro, es como súper disparatado, y ahora es cuando la están criticando, que han perdido por su culpa, igual que también le critican por decirle que el Papa es el maligno en la tierra, ese tipo de cosas. Que ahora ya se están empezando a tirar pullitas entre ellas. Habría que analizar las mujeres que rodean a Milei, porque son esas mujeres que adoptan los postulados más ultraliberales, contrarios a sus propios derechos, cuando afortunadamente ha sido el voto femenino, por lo visto, el que ha frenado el ascenso de la extrema derecha. Sí. Esto ya lo vimos en Chile con Boris y Cast.
Es que las mujeres, que valemos para todo, las feministas. No, pero para hacer una predicción rápida, me parece que el suicidio de Bullrich, no, el suicidio del macrismo, apoyando a este señor, lo que nos da también es un aviso a navegantes para todo el mundo, porque al final, como el mundo no es Europa y Estados Unidos, sino que tenemos que estar mucho más atentos a lo que pasa afuera, porque es mucho más importante en este momento internacional. La derecha pone payasos y pone al extremo por delante, lo prueba allí y luego analiza y a partir de ahí se articula. Y Bullrich es capaz de suicidar su proyecto político para apoyar a este tipo. Creo que ya, y además otra vez con el postulado de o nosotros o la barbarie kirchnerista, peronista, bueno, creo que ya se está demostrando hasta qué límites puede llegar la derecha para conquistar el poder. Y da igual que si tienen que ponerte a un majadero o se tiene que poner una señora de traje. La cuestión es no perderlo. Y en ese camino tienen que hacer que renunciar a una legitimidad que yo sí le imputaba a Bullrich, ¿no? Dentro de que no me gustaba nada ni a Macri, pero por lo menos no eran este tipo. Pero al final hemos visto que acaban siendo lo mismo. Total, y luego aparte, digamos que aquí en España también había un apoyo, no el descarado de Vox, que a Milei lo hemos visto en actos aquí, y vino a la fiesta esta de Viva 2022, creo que era, o 22. Lo hemos visto sobre todo en los encuentros del Foro de Madrid, porque es uno de los firmantes precisamente de la Fundación Disenso, etcétera. Y luego, bueno, digamos que lo hemos visto también en reuniones del CEPAC, del Foro Conservador, Trumpista. Es decir, que hay ahí, pero luego, claro, el PP, o por lo menos una parte del PP, que es lo mismo que está pasando en Argentina, Ayuso, que representaría a Bullrich, un apoyo, dice, no me gustaría, no desearía nada más, es decir, no había un deseo mayor que ganar a Milei. Y luego dice que no ha nombrado a Milei, pero lo ha dicho. Y al final se ve eso, que es insuficiente esa fuerza y que al final, cuando tienen hegemonía como en Argentina, son capaces de destruir a lo que queda en el centro, que no es el centro, porque es la derecha o extrema derecha a veces como Bullrich, y que en realidad ha destruido el partido. Juntos por el Cambio ya no existe más, veremos qué es lo que queda. E incluso Larreta, ¿no? Que fue, digamos, moderado también de derecha, pero que dijo, mi ley es mi línea, no puedo superar a alguien que me ha dicho, me ha amenazado de muerte, tal, que hizo lo mismo casi con Bullrich, pero incluso le ha llevado a juicio. Pero bueno, más allá de eso, creo que sobre todo lo peor es la propuesta, incluso que ahora está, en vez de quitar ministerio, está proponiendo ministerio, incluso regalándoselo a la derecha, a la izquierda, está diciendo Perros. Claro, y luego está diciendo que va a defender la sanidad pública, la educación pública, es decir, se está volviendo para atrás a lo que le hizo liderar o hegemonizar al espacio de la derecha con postulados neoliberales, pero que ahora, como no son de consenso, pues incluso el Banco Central dice, bueno, a lo mejor no se toca, así que al final está dando marcha atrás, pero bueno, no sé cómo lo ves tú, Alex, tiene como patrones muy parecidos con sus particularidades, evidentemente, pero que creo que compensa o contrasta esa efectividad electoralista, es decir, que discurso que creo yo a la mayoría nos parece totalmente alocado y que no nos explicamos cómo puede recibir luego ese apoyo electoral, pero la realidad es que es efectivo, aunque usen la mentira, usen el odio, pero vemos que son capaces de esta estrategia de movilizar a un electorado, aunque luego pues puede disolverse rápidamente, ¿no? Pero no sé cómo ves la cosa, Milei, y sobre todo, ¿cuál es tu apuesta de cara al balotaje, ese Massa contra Milei? A ver, de primeras, sus episodios de enajenación mental no sé si vendrán de antes, pero también pueden explicar el someterte a tanta exposición mediática, que puede ser un gran problema, y quizás haya que naturalizar eso en los escenarios políticos de que a lo mejor no hace falta tanta carga y pueden producir este tipo de problemas. Bueno, yo creo que Milei, y quizás no estoy de acuerdo conmigo, Milei es un tío que comunica muy bien, sabe muy bien lo que dice y sabe segmentar súper bien el tipo de población a la que se dirige. No sé si visteis un vídeo de un señor que estaba recibiendo un subsidio y, bueno, a través del Estado, Milei decía constantemente que iba a quitar los subsidios, todo tipo de subsidios, y le preguntaban, ¿a quién vas a votar? Y él, a Milei. Y le decían, pero o sea, con Milei le quitarían el subsidio. No podrías ir a trabajar. Da igual, voy a votar a Milei. Bueno, pues vale. Al final yo creo que es un poco el tipo de comunicación política que se ha exportado de Steve Bannon, ¿no? Del trumpismo este más exacerbado y que produce ciertas
mecánicas del populismo clásico del nosotros contra ellos, de somos nosotros, los otros son peores, y cómo es posible que una extrema derecha anarcocapitalista sea capaz de aposentar en el centro político a la derecha, ultraderecha también de Bullrich. Es que es increíble cómo al final una ultraderecha nos hace creer que una derecha que tampoco es sana, que es lo que ha pasado aquí con Vox y PP, el PP es la misma miseria de siempre. La alcaldesa de Valencia es la que nos recortó en educación, pero al estar Vox, pues parece que nos parezca una derecha moderada de centro derecha, y no lo es. Y de verdad que no tenemos que caer en estas dinámicas ni normalizar esto. Y respecto al pronóstico, bueno, yo creo que el balotaje el 19 de noviembre, eh, si todo sale bien, saldrá a Massa. Yo soy optimista. Irene, tú que creo que no has llegado a hacer la apuesta. Yo es que soy una pesimista redomada. Yo creo que suma y sale mi ley. Sí, ¿no? Yo creo que sí. No solo hay una, ¿eh? O sea que probablemente Sí, claro. casi que mejor. Anulo mufa, que dirían los argentinos. Si dices una cosa, pasa la contraria. Bueno, en todo caso, va a estar, yo creo que va a estar muy reñido. La aritmética le daría, si suma Bullrich a Milei, le daría un 53% respecto a un 47%, pero claramente esos 6 millones, el espacio de Bullrich es más plural. Y después de este movimiento, claramente, hay una parte importante, sobre todo el Partido Radical, que es un partido, los dos partidos más importantes históricamente es el Partido Justicialista, el peronismo, bueno, y luego el Partido Radical, que la figura más importante era Alfonsín, bueno, digamos que tienen un componente democrático al menos, y que primero vino el macrismo y luego bueno, también Bullrich, y luego ya Milei, que también ha desconfigurado un poco el tablero, pero que sigue teniendo una estructura en la nación importante y que parece que por los hechos van a apoyar a Massa, aunque el Partido Radical no vaya a pedir el voto explícito, pero creo que después de este desajuste de Macri y Bullrich con el Partido Radical, bueno, pues va a haber una división. En todo caso, lo veremos, queda tiempo. Y ojo, yo no descartaría que pasara algo con Milei después de lo que estamos viendo. Es decir, la conversación está siendo brutal. Yo que sigo mucho en Argentina. Es decir, lo de ayer, la entrevista de ayer fue, que la vio casi todo el país. Es como, algo está pasando mal, hay que parar las máquinas. Así que veremos cómo acaba. Bueno, en todo caso, creo que hemos estirado el chicle más de lo normal. Así que nada, os quiero agradecer vuestra presencia aquí, vuestro interesante análisis y bueno, mandaros un saludo y que paséis muy buen fin de semana y que nos veamos de nuevo por aquí prontito. Nos vemos prontito. Tiene un placer, Igualmente, Alex. Nos seguimos y nos vemos. Chao. Chao, gracias. Bueno, pues nada, ahí teníamos a dos grandes, siempre súper interesantes sus análisis. Y ya os digo, el tema de Argentina, bueno, evidentemente el tema de Palestina va a seguir hablando. Ahora ya veremos cómo sigue esa ya entrada de fuerzas militares, tanques principalmente en Gaza. Es decir, parece que ya estamos en un punto de retorno de guerra total. Veremos cómo sigue avanzando eso. Esperemos que el blanqueamiento o que se ponga freno a Netanyahu para evitar, ¿no?, ese genocidio, ¿no?, al pueblo palestino. También veremos qué pasa en Argentina. Pero bueno, vamos a seguir aquí en directo hablando de estos y otros muchos temas, sobre todo desinformación. Pero aprovecho para despedirnos de la gente que nos ve en Canal Red, en YouTube. Si no lo sabéis, bueno, creo que la mayoría lo sabéis, el programa que hacemos en directo por la mañana los viernes se emite en diferido, en falso directo en Canal Red. Así que bueno, si alguno se perdió de los que no estáis viendo en directo el análisis completo, lo podéis ver incluso con mucha gente participando en el chat en Canal Red. Y a la gente que nos está viendo ahora en Canal Red en diferido, bueno, pues daros las gracias por estar ahí. Yo me voy a quedar aquí un rato más en directo. Y bueno, si os gusta nuestro contenido o queréis vernos en directo, bueno, pues estamos en Twitch de lunes a jueves a partir de las 7, los viernes a partir de las 11. Y luego, como podéis ver aquí, bueno, pues estamos en nuestras redes sociales, aparte de Telegram, la página web, YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok. Así que nada, si queréis apoyarnos, aparte de Patreon, también os podéis hacer mecenas. También podéis compartir nuestros contenidos en redes sociales. Así que nada, lo dicho, gracias, buen fin de semana y nada, me quedo un ratito aquí más en directo. Chao.
Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. Gracias por la suscripción, muchísimas gracias.